Vale, vamos a acabar con este tema, la adicción a las sustancias, que nos quedaba solo la parte de la etiología, si no recuerdo mal, y poco más. Así que venga, vamos a ver si lo acabamos. Fase previa o de predisposición. Hay una serie de factores que incrementan o disminuyen la probabilidad de consumo, tanto biológicos como psicológicos como socioculturales. Fase de conocimiento de la sustancia. Depende de la disponibilidad, del interés, del efecto, sobre todo por las expectativas que tú tengas, y de la inducción del entorno, amistades, familia. Puede llevar a experimentar y seguir consumiendo o no. En esta etapa hay factores de riesgo, cuyo conocimiento es relevante, por ejemplo, la adolescencia. Fase de consolidación del consumo. Se da el paso del uso al abuso y a la dependencia. Y la fase de abandono o mantenimiento, que es que unos dejarán de consumir después de una o más pruebas, otros pues después de un periodo corto o largo de consumo incluso, y otros pues que van a seguir ininterrumpidamente. La recaída es frecuente. La adicción consolidada es una conducta difícil de extinguir. Vamos a ver ahora dentro de esta parte de etiología cada una de las partes, básicamente factores de predisposición históricos, ecológicos y de la especie humana. Luego vamos a ver por los factores de predisposición contextuales y cercanos que tenemos. Y luego factores relacionados pues, con la experimentación e inicio al consumo. Y ya factores relacionados con la consolidación de ese consumo, de lo que sería el uso al abuso y a la dependencia. Y por último, ¿qué lleva a abandonar el consumo? Vale, entonces vamos a ver cómo acabamos en esta parte y vamos a empezar. En el punto A tenemos factores de predisposición históricos, ecológicos y de la especie humana. Hay tres factores que actúan simultáneamente. Están los factores ecológicos, factores ecológicos, históricos y socioculturales. Vamos a empezar por estos. Ciertas drogas se llevan consumiendo años o siglos en algunas culturas, como por ejemplo el alcohol en la nuestra. Sus usos solían estar ritualizados, pero esto ha cambiado en las últimas décadas por la globalización y el surgimiento de nuevas drogas, más potentes, no naturales, procesadas y fuera del contexto tradicional. Luego tendríamos la predisposición biológica, que esto pues varía entre personas. Los factores genéticos explicarían el 49% de la varianza en el riesgo para la dependencia de alcohol, en los gemelos monocigóticos. Si añadimos estudios de comorbilidad, encontramos que las personas con trastornos mentales tienen mayor nivel de adicción a las drogas y el alcohol. Y por último, una predisposición psicológica, que es que el consumo frecuente en contextos sociales o en grupos aumenta la probabilidad de condicionamiento a elementos parciales o totales de ese contexto. Esto fortalece el posterior proceso de búsqueda de la droga. Hay que saber con qué otros refuerzos compite el consumo, alimentación, dinero, hijos, trabajo, ocio, y tener en cuenta las expectativas del individuo. La capacidad de la persona de aprender de la experiencia, pensar en términos abstractos y funcionar adecuadamente en el ambiente son elementos básicos. Varios estudios encuentran asociación entre menor cociente intelectual y abuso o dependencia de alcohol. Veamos bien un poquillo con esta predisposición psicológica. Y con esto último de que varios estudios encuentran pues, una asociación entre lo que es el menor cociente intelectual y ese abuso o dependencia de alcohol. Factores de predisposición contextuales y cercanos. Tenemos la biología. Los estudios de factores genéticos pues acerca del alcohol y de drogas se han hecho sobre el consumo de padres e hijos. Hay estudios basados en los cambios biológicos que provocan las drogas en el cerebro, el papel de la dopamina en el refuerzo, etc. Se plantea si la adicción es una enfermedad cerebral. El ambiente incluye el lugar físico y social, familia, escuela, barrio, ciudad, que determina pues, distintos tipos de comportamiento. El aprendizaje, a través de la socialización. El individuo se convierte en miembro del grupo social. Incluye el aprendizaje de actitudes, creencias, valores, roles y expectativas. Los estilos de crianza familiares son relevantes. Influyen en el ambiente escolar y en los medios de comunicación. Ya veis, la biología, el ambiente, el aprendizaje, todo esto. Ahora, leyes y normas también nos afectan, lógicamente, sobre las sustancias legales e ilegales. A mayor restricción, menor consumo, es lo que nos establecen aquí. Internet, redes sociales y otros medios de comunicación. Se observan muchos contenidos pro consumo
sin control. Y por último, unos factores cognitivos. El consumo de una droga no depende solo de sus propiedades, sino de lo que se espera de ella, la expectativa, lo que decíamos antes, de la predicción del futuro según las experiencias, conocimientos y creencias. Las percepciones cognitivas inadecuadas, lo que son las distorsiones, mantienen dicho consumo. ¿Cuáles serían los factores relacionados con la experimentación e inicio al consumo? La adolescencia, lo que dijimos antes, porque es la edad crítica para lo que es el inicio del consumo de drogas. Las características sociodemográficas, sobre todo pues influye el sexo y la edad. Los varones consumen más y se empieza sobre los 14 y los 16 años. La zona donde se vive, el nivel de pobreza, la clase social, etc., son variables relevantes. Características de la sustancia. Pues la sustancia ha de estar disponible y tiene que tener unas propiedades. Forma, color, vía de ingestión, efectos desde corto, medio a largo plazo, el precio. La percepción del riesgo, pues a mayor riesgo percibido va a haber menor consumo. Publicidad, aceptación social y presión social al consumo. Pues la publicidad de las drogas legales normaliza la conducta del consumo, que se suma a la aceptación social. Creencias, actitudes, normas interiorizadas, valores e intenciones son fruto de la socialización y el aprendizaje y predicen la conducta de consumo o abstinencia. Las drogas como reforzadores. El consumo de una sustancia psicoactiva está regulada por sus consecuencias inmediatas. El efecto puede ser reforzante por sí mismo o para evitar la presencia de un estímulo aversivo. El síndrome de abstinencia constituye un reforzamiento negativo. Quedaos bien con eso, ¿vale? El síndrome de abstinencia constituye un reforzamiento negativo. La inmediatez del efecto facilita la asociación de conducta refuerzo, Entonces entender eso, las drogas como reforzadores. La familia, los iguales, la escuela, los medios de comunicación e Internet. Existe una predisposición psicológica debida a la socialización, a socializar. Los iguales y amigos en situaciones de consumo, ocio y diversión. Los iguales, amigos, hermanos, favorecen las habilidades sociales, contribuyen a establecer valores, tienen función normativa, juicios, dan o niegan apoyo, refuerzan conductas y sirven de modelo comportamental. Por ello son predictores del consumo, ya que influyen positiva o negativamente. La interacción con otras conductas problema. El consumo de drogas se relaciona con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, agresividad, conducta antisocial. La personalidad, impulsividad y búsqueda de sensaciones. La persona impulsiva actúa sin pensar, en componente motor. Toma decisiones rápidamente, componente cognitivo. No anticipa las consecuencias, lo que sería una falta de programación, y tiene dificultades de concentración, lo que sería lo atencional. El individuo necesita nuevas experiencias, que proporcionará a través de la búsqueda de sensaciones, junto al deseo de asumir riesgos. Tiene 4 dimensiones, quedaos bien con esto, ¿vale? Dentro de la personalidad. Excitación y búsqueda de aventuras, búsqueda de experiencias, desinhibición y susceptibilidad al aburrimiento. Luego tendríamos el rendimiento escolar y consumo de drogas. El consumo pues baja el rendimiento académico, como ya sabemos. Trastornos mentales de los padres y consumo de drogas en los hijos. Hay una relación consistente, donde los hijos tienen mayor riesgo de consumo por trastorno mental de los padres. Consumo de drogas de los padres y los hijos. Pues el consumo de los padres se relaciona con mayor consumo de los hijos. También bastante lógico. Estrés y eventos vitales estresantes, pues son de especial relevancia para el abuso y dependencia de drogas, y en concreto el alcohol. Destaca el maltrato infantil, físico, psicológico o sexual, que predice problemas psicopatológicos posteriores y el consumo de sustancias. Las situaciones estresantes, eventos catastróficos, terrorismo, pobreza, un divorcio, perder el trabajo, problemas financieros o legales, incrementan pues ese consumo, de forma más relevante si ya había antecedentes de alcohol y drogas. Hay variables que enmascaran esta relación. El estado emocional, que se asocia al consumo de sustancias, habilidades de afrontamiento adquiridas a lo largo de la vida,
problemas internalizantes y externalizantes, ya que en estudios longitudinales se demuestra que los adolescentes con problemas de conducta tienen mayor probabilidad de consumir sustancias. Autocontrol. Es relevante adquirir estas habilidades. Efectos de la prueba, no prueba de la sustancia disponible, de manera que si la persona no prueba la droga, todas las variables anteriores siguen presentes, aumentando la probabilidad de que no lo haga posteriormente, lo que se llama una medida de protección, o de que sí que lo haga, que sería el riesgo. Si la prueba puede ser una simple experiencia o que continúe con el consumo por las consecuencias reforzantes. La interacción entre los distintos factores, porque siempre hay varios, presentes en la esfera social, psicológica y biológica. Luego tendríamos factores relacionados con la consolidación del consumo, lo que es del uso al abuso y a la dependencia. Las consecuencias del consumo están en relación con los iguales, la familia y uno mismo. Depende de si los otros aceptan o no el consumo y hasta qué punto lo toleran o censuran. En función de ello y de la percepción del riesgo, la persona seguirá consumiendo o sin consumir o hará pruebas en el futuro. En el proceso adictivo, la persona comienza por drogas legales, luego ilegales, hasta llegar al uso, abuso y dependencia. La interacción entre distintas sustancias y otras adicciones diferentes reforzará el proceso adictivo. Entonces, al estado emocional modulará el comportamiento. Y por último, ya nos queda solo el que lleva al abandono del consumo. Hacia los 25 años se abandona el consumo de drogas o se consolida, por una serie de causas, externas e internas. Las externas, presión familiar, de amigos, pareja, pues lo social, lo policial, lo sanitario. Y luego internas, como pueden ser las personales, las físicas, las afectivas, las sociales, los familiares. Entonces quedas un poquillo con esa fecha, ¿vale? Bueno, con esa fecha, con ese número de 25 años, que suele ser cuando se abandona pues el consumo de drogas o cuando se consolida y se sigue para adelante. Esta parte de aquí os aconsejo que la leáis. Yo no la voy a leer en el vídeo porque no entra en el examen, entonces es un poco tontería. Pero es interesante, ¿vale? Simplemente son las recomendaciones para la evaluación y el tratamiento de lo que es la adicción a las sustancias y demás. Así que bueno, es hasta aquí. Hasta aquí, vale. Capítulo 16 será el siguiente tema a tratar, ¿vale? Que serán las adicciones comportamentales. Creo que vamos medianamente bien dentro de lo que cabe en tiempo, por lo menos para tenerlo. Después, lógicamente, hay que repasar, hay que hacer preguntas por temas y luego exámenes que se puedan hacer o que tengan preguntas parecidas, ya que es un nuevo libro. Entonces vamos a ir tirando un poquillo con lo que se pueda, ¿vale? Yo lo que tengo yo por ahora tengo subido hasta aquí de Patreon, creo. Hasta adicciones comportamentales. Pero no está aún el de adicciones comportamentales, aún lo estaba mirando. Que son ya pues preguntas por temas. A mí creo que es de lo más útil. Así que bueno, lo dejo por aquí y mañana a ver si grabo otra vez. Que ya hoy hice creo que 3 vídeos o por ahí. Entonces voy ahora a aprovechar para estudiar yo lo siguiente. Y eso. Bueno, mucho ánimo a todos y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.